Hay una idea que, cuando aparece por primera vez en tu mente, no lo hace con ruido. No llega como una revelación espectacular ni como un miedo inmediato. Llega despacio, casi como una duda inocente. Una sensación extraña de que algo no encaja del todo. No es la típica pregunta de qué hay después de la muerte o si estamos solos en el universo. Es otra cosa, más incómoda, más cercana. Es la pregunta de si esta realidad, la que llamas vida, rutina, decisiones, recuerdos, es realmente tan libre como parece, o si solo es una capa, una interfaz. Un escenario cuidadosamente estable. Algunas teorías sugieren que la realidad podría no ser un espacio abierto, sino un sistema con límites. Límites que no siempre son visibles. Límites que rara vez se cruzan. Y, lo más inquietante, límites que quizá no estamos hechos para comprender del todo. Imagina, solo como ejercicio mental, que la realidad funciona como un entorno regulado. No necesariamente controlado de forma directa, no con reglas evidentes, no con vigilancia constante, sino con algo más sutil, patrones, restricciones invisibles, consecuencias que aparecen cuando alguien se acerca demasiado a ciertas preguntas. No hay pruebas de esto. Solo preguntas. Pero esas preguntas llevan siglos repitiéndose, una y otra vez, en culturas distintas, en épocas distintas, en personas que jamás se conocieron entre sí. Personas que, en algún momento, sintieron que estaban a punto de entender algo que no debían. Desde siempre ha existido la idea del conocimiento prohibido. No como un libro concreto, ni como una fórmula secreta, sino como un umbral. Un punto a partir del cual la comprensión deja de ser segura. Como si la mente humana pudiera avanzar hasta cierto nivel, y no más. Y aquí aparece una hipótesis inquietante. ¿Y si no es que no podamos entender más, sino que no se nos permite? No en el sentido de una prohibición explícita. Nadie te detiene cuando haces preguntas, nadie te impide pensar. Pero quizá el propio sistema, si es que existe algo así, esté diseñado para que ciertas conclusiones tengan un coste. Algunas teorías especulativas plantean que descubrir completamente la estructura real de lo que vivimos podría tener consecuencias extremas. No como castigo consciente. No como venganza, sino como una incompatibilidad. Como si comprender demasiado te sacara fuera del marco en el que puedes existir. Si esto fuera así, y repito, no hay pruebas, solo hipótesis, la muerte dejaría de ser solo un final biológico. Podría ser interpretada en ciertos casos como una especie de salida del sistema. No intencionada, no buscada, simplemente inevitable. Hay relatos antiguos que hablan de personas que vieron demasiado. No dicen que vieron, solo dicen que después de eso algo cambió, a veces su comportamiento. A veces su percepción del mundo, a veces su presencia misma. Como si ya no encajaran del todo aquí. Y es importante detenerse un momento en esto. No estamos hablando de conspiraciones claras, ni de entidades definidas, ni de nombres concretos. Eso sería demasiado simple. Estamos hablando de la posibilidad de que la realidad tenga mecanismos de estabilidad. Que funcione mejor cuando nadie cuestiona demasiado su base. Piensa en tu propia vida, en cuántas cosas das por hechas sin haberlas comprobado nunca. En cuántas decisiones tomas creyendo que son completamente tuyas. En cuántas ideas aceptas simplemente porque siempre han estado ahí. Ahora imagina que poco a poco empiezas a notar grietas, no evidentes, pequeñas incoherencias, sensaciones de repetición, patrones que se repiten demasiado. Pensamientos que parecen no llevarte nunca más allá de cierto punto. No sería necesario que alguien te detuviera. Bastaría con que, cada vez que te acercaras demasiado a una verdad profunda, algo ocurriera. Distracción, miedo, duda, cansancio, o incluso, silencio. Tal vez por eso estas ideas resultan tan incómodas. Porque no hablan de otros, hablan de ti, de tu percepción, de tus límites. De hasta dónde puedes mirar sin que algo, interno o externo, te haga apartar la vista. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. Si realmente existiera una verdad absoluta sobre la realidad, ¿estarías preparado para conocerla? Detente un momento, no respondas aún. Porque a partir de aquí, las preguntas empiezan a volverse más profundas, y más personales. Hay algo curioso que ocurre cuando una idea se repite a lo largo de la historia, sin llegar nunca a cristalizar del todo.
No se convierte en verdad aceptada, pero tampoco desaparece, permanece ahí, como una sombra persistente en el pensamiento humano. La idea de que existe un límite al conocimiento no es nueva. Aparece en mitos antiguos, en textos filosóficos, en tradiciones espirituales y también en reflexiones modernas. Siempre con un patrón similar. El ser humano puede aprender, explorar, cuestionar, hasta cierto punto. Más allá de ese punto, algo cambia. Algunas teorías sugieren que no se trata de ignorancia, sino de diseño. Como si la mente humana estuviera configurada para funcionar dentro de un rango concreto de comprensión. No porque sea débil, sino porque la realidad que habitamos solo es estable dentro de ese rango. Si esto fuera así, el conocimiento absoluto no sería un premio. Sería una carga. Algo que rompe el equilibrio interno de quien lo alcanza. No porque revele monstruos o secretos espectaculares, sino porque desmonta la estructura básica con la que interpretamos todo lo demás. Piensa en lo frágil que es tu percepción cotidiana, tu identidad, tus recuerdos, tu sensación de continuidad. Todo eso depende de que la realidad tenga sentido, de que haya causas y efectos, de que el mundo se comporte más o menos como esperas. Ahora imagina que descubres de forma plena que todo eso es una construcción, no una metáfora, no una teoría parcial, sino una certeza íntima de que lo que llamas realidad es solo una capa funcional. ¿Qué ocurriría con tu mente? Algunas hipótesis inquietantes plantean que el sistema, si existe, no necesita eliminar a nadie activamente. Basta con que el peso de esa comprensión sea incompatible con la experiencia humana normal. Como si entender demasiado provocara una desconexión progresiva, de los demás, del cuerpo, del tiempo, incluso de uno mismo. Por eso, en muchos relatos antiguos, quienes alcanzan cierto conocimiento no regresan iguales. A veces se aíslan, a veces callan. A veces desaparecen de los registros. No como castigo, sino como consecuencia. Y aquí es importante hacer una pausa mental. No estamos afirmando que esto sea real. No hay pruebas. No hay datos verificables. Solo patrones narrativos, coincidencias culturales, preguntas que se repiten. Pero esas preguntas siguen ahí porque tocan algo muy profundo. El miedo a que nuestra libertad sea solo aparente. A que nuestras decisiones estén condicionadas por reglas que no vemos. A que haya verdades que no están hechas para ser sostenidas por una conciencia humana. Tal vez por eso, cuando alguien empieza a pensar demasiado en estas ideas, algo dentro se resiste. Una voz interna que dice, esto no lleva a nada, mejor no sigas por aquí. ¿Es simple autoprotección psicológica o algo más? En este punto, si este tipo de reflexiones te resultan inquietantes pero fascinantes, recuerda suscribirte al canal. No porque aquí vayamos a darte respuestas definitivas, no las hay, sino porque seguimos explorando estas preguntas desde la calma, la duda y la reflexión profunda. Porque lo que viene después no trata de dioses ni de máquinas ni de nombres ocultos, trata de mecanismos mucho más sutiles. Mecanismos que podrían estar actuando ahora mismo, mientras escuchas esto. Hay una razón por la que muchas de estas ideas no se presentan nunca de forma directa. No aparecen como afirmaciones claras ni como revelaciones contundentes. Se deslizan. Se insinúan. Se perciben más que se explican. Como si la propia estructura del pensamiento evitara llegar al núcleo. Algunas hipótesis plantean que la realidad no necesita un controlador visible para mantenerse estable. No hace falta una figura central, ni una autoridad reconocible. Bastaría con que existieran reglas profundas, tan integradas en la experiencia humana, que nadie las percibe como límites. Piensa en esto. No puedes imaginar un color nuevo que no exista. No puedes experimentar una dimensión adicional sin perder tu marco de referencia. No puedes sostener una idea que contradiga por completo tu noción de identidad sin que algo se rompa por dentro. Tal vez esos no sean fallos, sino barreras. Si la realidad fuera un sistema cerrado, tendría sentido que existieran zonas de acceso limitado, no como lugares físicos, sino como estados de comprensión. Niveles que no se cruzan porque hacerlo implicaría dejar de funcionar como ser humano. Y aquí surge una idea inquietante. ¿Y si la conciencia no fuera una herramienta para descubrir la verdad absoluta sino un filtro diseñado para protegerte de ella? Algunas teorías sugieren que lo que percibes no es lo que existe sino lo que puedes manejar. Que la realidad real, si es que hay algo así, sería demasiado vasta, demasiado compleja, demasiado incompatible con una mente finita. Así que lo que experimentas sería una versión reducida, simplificada, estable. No hay pruebas de esto,
solo preguntas. Pero esas preguntas se vuelven más incómodas cuando empiezas a notar ciertos patrones. Personas que describen sensaciones similares sin conocerse. La idea recurrente de haber estado a punto de entender algo. La percepción de que, justo antes de una revelación profunda, ocurre una interrupción. Un evento externo. Un bloqueo interno. Un cambio de estado. Como si hubiera un umbral que no se puede cruzar sin consecuencias. Algunas hipótesis más extremas plantean que la muerte en ciertos casos podría no ser solo un fallo biológico. Podría ser interpretada, solo como posibilidad, como una incompatibilidad entre la conciencia y el sistema que la sostiene. No porque alguien decida eliminar a quien descubre demasiado, sino porque ese nivel de comprensión rompe la coherencia necesaria para seguir existiendo aquí. Esto no significa que pensar te mate. No significa que cuestionar sea peligroso, eso sería una lectura simplista y falsa. La idea es mucho más sutil, que el sistema si existe se autorregula, que no reacciona al pensamiento normal, sino a la comprensión total, a la certeza absoluta. Y quizá por eso nadie llega nunca tan lejos. Quizá por eso las teorías siempre se quedan a medio camino. Quizá por eso todo termina en metáforas. La mente humana parece cómoda en la duda, pero no en la certeza final. Vivimos bien con preguntas abiertas, con explicaciones parciales, con relatos incompletos. Tal vez porque cerrar el círculo sería perder algo esencial. Y aquí aparece una cuestión profundamente personal. Si tuvieras la oportunidad de conocer toda la verdad sobre la realidad, ¿la aceptarías, sabiendo que podrías no volver a encajar en este mundo? No respondas todavía. Porque a partir de ahora, el foco deja de estar en la realidad, y empieza a estar en ti. Cuando el foco se desplaza hacia ti, algo cambia. Ya no hablamos de teorías lejanas ni de estructuras abstractas. Hablamos de experiencia. De percepción. De lo que ocurre dentro de la mente cuando ciertas ideas empiezan a asentarse con demasiada profundidad. Algunas hipótesis psicológicas sugieren que la conciencia humana necesita una narrativa coherente para mantenerse estable, un yo claro, un pasado reconocible. Un futuro más o menos predecible. Sin esa continuidad, la mente empieza a fragmentarse. Y esa fragmentación no siempre se manifiesta como locura evidente. A veces aparece como desconexión. Como extrañeza. Como la sensación persistente de no estar del todo aquí. Ahora imagina, solo como posibilidad, que descubrir la verdad completa sobre la realidad no fuera un evento puntual sino un proceso gradual. Un desgaste lento. Un goteo constante de certezas que van erosionando la historia que te cuentas a ti mismo para existir. Si esto fuera así, no habría un momento dramático de «lo entendí todo», habría una acumulación. Una pérdida progresiva de sentido. Como si cada respuesta eliminara una razón para seguir participando. Algunas teorías inquietantes plantean que el sistema, si existe, no necesita impedir el conocimiento, basta con permitirlo. Porque el resultado final sería el mismo. Una conciencia que ya no puede sostenerse dentro de las reglas que antes la mantenían funcional. Y aquí aparece un patrón curioso. En muchos relatos, reales o ficticios, quienes se acercan demasiado a ciertas verdades no mueren de forma inmediata. Primero se distancian, dejan de hablar, se vuelven opacos. Como si algo los hubiera desplazado ligeramente fuera de fase con el resto del mundo. No hay pruebas de que esto tenga una causa externa. Podría ser solo la mente enfrentándose a ideas que no puede integrar. Pero la pregunta permanece. ¿Y si esa reacción fuera exactamente lo que el sistema necesita para mantenerse estable? No castigo, no persecución. Solo incompatibilidad. Si la realidad es un entorno diseñado para la experiencia humana, tendría sentido que quienes dejan de creer en ella, en el sentido más profundo, pierdan también su lugar dentro de ella. No porque alguien los expulse, sino porque ya no encajan. Y esto nos lleva a una idea especialmente incómoda. Tal vez no estamos aquí para entenderlo todo. Tal vez estamos aquí para experimentar, no para desmontar el escenario. Eso no convierte la curiosidad en algo negativo, al contrario. Preguntar, dudar, reflexionar es parte esencial de lo que eres. Pero quizá existe una diferencia entre cuestionar la historia y borrar por completo el marco que la sostiene. Por eso estas teorías no ofrecen finales claros. No hay revelaciones definitivas, no hay verdades cerradas. Solo advertencias implícitas, límites difusos.
Sensaciones de que algunas puertas, una vez abiertas del todo, no se pueden volver a cerrar. Y ahora, la pregunta vuelve a ti, más silenciosa que antes. ¿Hasta dónde quieres mirar? No hace falta responder. Todavía no. Hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de estas teorías. Algo que no tiene que ver con el control, ni con la muerte, ni siquiera con la verdad en sí. Tiene que ver con el silencio. Muchas personas describen que, cuando se acercan a ciertas preguntas fundamentales, no encuentran respuestas espectaculares. No aparecen visiones. No ocurre nada extraordinario. Lo que aparece es un silencio extraño, un vacío conceptual, como si el pensamiento se quedara sin suelo. Algunas hipótesis sugieren que ese silencio no es ausencia de información, sino un límite activo, un punto en el que el lenguaje deja de servir, donde las ideas ya no pueden organizarse de forma coherente. Y quizá ahí reside el verdadero borde. Porque mientras puedas hablar de algo, mientras puedas narrarlo, compartirlo, discutirlo, sigues dentro del sistema, sigues participando de la realidad compartida. Pero cuando algo ya no puede expresarse, cuando no puede traducirse en palabras, empieza a separarte. Si esto fuera así, y no hay pruebas, solo posibilidades, el mayor peligro no sería descubrir una verdad concreta, sino perder la capacidad de comunicarla. Quedarte solo con ella. Algunas teorías especulativas plantean que la realidad se sostiene precisamente en lo compartido, en acuerdos implícitos, en símbolos comunes, en historias que todos aceptamos sin cuestionar demasiado. Romper completamente con eso no te haría libre, te haría invisible. Por eso quizá no hay grandes revelaciones públicas, por eso no existen testimonios claros de alguien que lo haya entendido todo y haya regresado para explicarlo. No porque no exista esa comprensión, sino porque no puede volver intacta. Y aquí aparece una idea inquietante. Tal vez la muerte, en ciertos relatos, no sea el final, sino el último punto en el que la experiencia deja de ser comunicable. El momento en que la conciencia cruza algo que ya no puede narrarse desde este lado. No estamos diciendo que quien muere haya descubierto nada. Eso sería una afirmación absurda. Solo planteamos la posibilidad de que la línea entre existir aquí y dejar de hacerlo no sea solo biológica, sino también perceptiva. Piensa en cuántas cosas de tu vida existen solo porque puedes nombrarlas: tu identidad, tu historia, tus miedos, tus deseos. Ahora imagina perder la capacidad de ponerles palabras, de ordenarlos, de contarlos. No sería una explosión, no sería un colapso inmediato. Sería una disolución lenta. Quizá por eso estas ideas generan incomodidad, porque no prometen respuestas. Prometen preguntas que no llevan a ningún lugar seguro. Y porque, en el fondo, intuyes algo, que no todo misterio está ahí para ser resuelto. Tal vez la realidad no se defiende con fuerza, sino con indiferencia. No te impide mirar, simplemente deja de sostenerte cuando miras demasiado lejos. Y todavía queda una pregunta más profunda, casi imposible de formular del todo. Si el sistema existe. ¿Y si no lo notas porque funciona perfectamente? Si el sistema, si es que existe algo así, funciona perfectamente, entonces no se manifiesta como una prisión, no se siente como un límite, se siente como normalidad. Y esa es quizá la idea más inquietante de todas. Porque una jaula visible genera resistencia, una estructura invisible genera pertenencia. Algunas teorías sugieren que la realidad no necesita imponerse, basta con que sea coherente, basta con que responda de forma suficiente a tus expectativas. El día a día, las pequeñas decisiones, la sensación de continuidad, todo eso crea una ilusión de control que no necesita ser cuestionada. Y aquí aparece un patrón curioso. La mayoría de las personas no buscan la verdad absoluta, buscan estabilidad, sentido, un marco en el que su vida tenga coherencia. Tal vez porque, de forma intuitiva, sabemos que romper ese marco tiene un precio. Si esto fuera así, el control no estaría en manos de alguien, estaría integrado en la propia experiencia, en la forma en que piensas, en cómo interpretas lo que ocurre, en las historias que eliges creer para seguir adelante. Algunas hipótesis más profundas plantean que incluso la idea de querer despertar forma parte del sistema, que la duda controlada es segura, que cuestionar parcialmente refuerza la estructura, porque te hace sentir libre mientras sigues dentro del marco permitido. No hay pruebas de esto. Solo una observación incómoda. Las preguntas más profundas rara vez llevan a cambios reales en la forma de vivir, la mayoría se quedan en el pensamiento.
en la conversación, en la noche silenciosa antes de dormir. Y quizá eso sea suficiente. Tal vez el sistema no teme a quienes dudan, sino a quienes dejan de necesitar respuestas, a quienes abandonan por completo la narrativa. Porque sin narrativa no hay identidad. Y sin identidad no hay anclaje. Algunos relatos hablan de personas que, tras una experiencia difícil de explicar, dejan de reaccionar como antes. No sienten miedo, no sienten deseo, no sienten urgencia. No porque hayan alcanzado una iluminación, sino porque algo se ha desajustado. Y aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Y si el mayor mecanismo de control no fuera el miedo, sino el significado? Mientras algo tenga sentido para ti, sigues jugando, sigues participando, sigues dentro. Cuando el sentido se pierde por completo, no hay rebeldía. Hay desconexión. Por eso estas teorías no hablan de rebeliones, ni de guerras ocultas, ni de enfrentamientos finales. Hablan de desapariciones silenciosas. De personas que simplemente dejan de estar presentes incluso cuando siguen respirando. No estamos diciendo que esto ocurra realmente, no hay pruebas. No hay datos. Solo una inquietud persistente, que la realidad podría no necesitar defenderse, porque nadie quiere realmente abandonarla. Y quizá por eso sigues escuchando. No para descubrir la verdad, sino para sentir el borde sin cruzarlo. Porque hay algo profundamente humano en asomarse al abismo, y decidir, conscientemente, dar un paso atrás. Hay un punto en el que estas ideas dejan de sentirse externas. Ya no parecen teorías ajenas, ni relatos lejanos, ni especulaciones filosóficas sin peso real. Empiezan a mezclarse con tu propia experiencia cotidiana. Y ahí es donde se vuelven más inquietantes. Porque no necesitas creer en un sistema oculto para notar algo extraño. La sensación de que hay preguntas que tu mente evita de forma automática. Pensamientos que aparecen, y se disuelven antes de tomar forma. Como si algo dentro de ti supiera exactamente hasta dónde puede llegar sin desestabilizarlo todo. Algunas hipótesis sugieren que esa autocensura no es debilidad, es supervivencia. La mente humana no está diseñada para sostener todas las posibilidades al mismo tiempo, necesita cerrar puertas para poder avanzar. Pero ¿y si algunas de esas puertas no se cierran solas? ¿Y si están ahí para ser cerradas? Si esto fuera así, solo como posibilidad, el verdadero control no estaría fuera, sino dentro, en la forma en que organizas la realidad. En lo que decides ignorar para poder levantarte cada mañana y seguir funcionando. Piensa en cuántas veces has sentido una incomodidad sin causa clara. Un pensamiento fugaz del tipo, algo no encaja. Y cómo, casi de inmediato, lo sustituyes por otra cosa. Una distracción. Una rutina. Una tarea pendiente. No porque alguien te obligue, sino porque es más fácil. Tal vez el sistema, si existe, no actúa sobre el mundo, actúa sobre la atención. Y la atención es limitada. Algunas teorías especulativas plantean que la realidad solo necesita que mires en una dirección concreta. Que mantengas tu foco en lo inmediato, en lo manejable, en lo que tiene respuesta rápida. Todo lo demás puede quedar en penumbra. No como censura explícita. Como diseño. Y aquí aparece una idea especialmente incómoda. ¿Y si nunca se ha castigado a nadie por saber demasiado, porque nadie ha llegado nunca tan lejos? Quizá no porque no se pueda, sino porque el propio camino se vuelve cada vez más solitario, más silencioso, más carente de referencias. Y la mayoría decide detenerse antes. No por miedo consciente. Por agotamiento. Entender la realidad como un sistema controlado no implica necesariamente un enemigo, implica una estructura. Un marco que prioriza la continuidad sobre la verdad absoluta. Y eso, desde cierto punto de vista, tiene sentido. Un mundo donde todos comprendieran todo sería inhabitable. No habría sorpresa, no habría deseo, no habría historia. Solo datos. Tal vez por eso seguimos viviendo entre símbolos, metáforas y relatos incompletos. Tal vez por eso la verdad, si existe, no se presenta nunca de forma directa. Tal vez no porque esté escondida, sino porque no encaja aquí. Y ahora, sin darte cuenta, has llegado a una frontera sutil. No una revelación. No una conclusión. Solo una sensación persistente de que algunas preguntas no buscan respuesta, sino medir,
¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir escuchando? Hay una última capa en todo esto que rara vez se explora, no porque sea más oscura, sino porque es más íntima. Tiene que ver con la identidad. Algunas teorías sugieren que lo que llamas yo no es un núcleo fijo, sino una construcción frágil sostenida por recuerdos, expectativas y continuidad. Un relato interno que se actualiza constantemente para que la experiencia tenga sentido. Y ese relato necesita un escenario estable. Si la realidad fuera, en el fondo, un sistema regulado, tendría sentido que la identidad estuviera profundamente ligada a él. No como un prisionero, sino como una pieza funcional. Rompe el escenario, y el personaje deja de existir tal y como lo conoces. Quizá por eso, cuando alguien empieza a cuestionar demasiado profundamente la naturaleza de lo real, lo primero que se resiente no es el mundo, sino la sensación de ser uno mismo. No es terror. Es extrañeza. Una distancia sutil entre lo que piensas y lo que sientes, entre lo que haces y lo que parece tener sentido hacerlo. Como si el yo empezara a perder anclajes. No estamos diciendo que pensar provoque esto, no hay pruebas. Solo observamos un patrón inquietante. Las ideas que cuestionan la estructura total de la realidad suelen ir acompañadas de una sensación de disolución personal. Y aquí aparece una posibilidad delicada. Tal vez el sistema, si existe, no protege la realidad, protege la identidad humana. Porque sin identidad no hay experiencia. Y sin experiencia no hay mundo. Si esto fuera así, entonces la muerte, la desaparición o la salida del sistema no serían castigos ni fallos. Serían el punto en el que la identidad ya no puede mantenerse dentro de los límites necesarios para experimentar esta realidad. No como tragedia. Como consecuencia. Y eso nos lleva a una idea profundamente incómoda. Quizá la razón por la que nunca descubrimos la verdad completa no es externa. Quizá es porque hacerlo implicaría dejar de ser quienes somos. Tal vez la realidad no oculta su secreto. Tal vez lo protege dentro de ti. Y ahora, al escuchar esto, es posible que no sientas miedo, quizá solo una calma extraña. Una sensación de profundidad. Eso es normal. Estas ideas no buscan convencerte de nada. No pretenden afirmarse como reales. No hay pruebas, solo hipótesis, preguntas, posibilidades. Su función no es darte respuestas, sino acompañarte hasta el borde, y dejarte decidir si quieres seguir. Porque hay algo importante que nunca debemos olvidar. Vivir también es una forma de no saber. Y quizá eso sea parte esencial del equilibrio. Todavía queda camino por recorrer. Todavía quedan preguntas más silenciosas. Más profundas. Hay una sensación que aparece cuando te quedas el tiempo suficiente con estas ideas. No es miedo. Tampoco es revelación. Es una especie de distancia suave, como si miraras tu propia vida desde un ángulo ligeramente distinto al habitual. Sigues siendo tú, todo sigue funcionando. Pero algo se ha desplazado. Algunas hipótesis plantean que ese desplazamiento es lo máximo a lo que podemos llegar sin romper el equilibrio. Un punto intermedio entre la ignorancia total y la comprensión absoluta. Un estado en el que intuyes que hay algo más, pero no necesitas definirlo. Quizá ahí reside la verdadera frontera. No en saber o no saber, sino en necesitar saber. Si la realidad estuviera controlada, solo como posibilidad, tendría sentido que el sistema tolerara la duda, incluso la fomentara. La duda mantiene la mente activa, curiosa, viva. Pero la certeza total cierra el juego. Por eso muchas de estas ideas nunca se presentan como conclusiones, siempre quedan abiertas, siempre se diluyen justo antes de volverse demasiado concretas. Como si la realidad misma prefiriera las preguntas a las respuestas. Piensa en cómo reaccionas cuando algo no tiene explicación inmediata. Al principio incomoda, luego te acostumbras. Finalmente, lo integras como parte del misterio de vivir. Y sigues adelante. Tal vez eso no sea resignación. Tal vez sea sabiduría funcional. Algunas teorías sugieren que el ser humano no está aquí para comprender la estructura última del todo, sino para experimentar una versión concreta de la existencia. Limitada sí, pero también rica, emocional, significativa. Una vida donde el amor, el miedo, el deseo y la pérdida importan precisamente porque no lo sabes todo. Si descubrieras que todo está controlado, ¿qué cambiaría realmente mañana por la mañana? Seguirías despertando, seguirías comiendo, seguirías sintiendo.
La diferencia no estaría fuera, estaría dentro. Y quizá ese cambio interno sería el verdadero riesgo, no la muerte física, no la desaparición inmediata, sino perder la implicación. Algunas hipótesis inquietantes plantean que cuando una persona deja de creer profundamente en la realidad que habita, empieza a retirarse de ella, no de forma dramática, de forma sutil. Menos emoción, menos urgencia, menos apego. No porque haya entendido algo prohibido, sino porque ha dejado de necesitar participar. Y aquí aparece una idea especialmente delicada. ¿Y si la realidad no te retiene por la fuerza, sino porque tú eliges quedarte? Quizá el sistema, si existe, no es una cárcel. Es una propuesta. Un acuerdo implícito. Mientras aceptes no saberlo todo, puedes estar aquí. Y tal vez esa sea la razón por la que, incluso al borde de estas preguntas, casi todos damos un paso atrás. No por miedo. Por amor a la experiencia. Porque hay algo profundamente humano en no querer desmontar del todo el mundo en el que vives. En preferir la historia al plano técnico. En elegir sentir antes que entender. Y ahora, en este punto del recorrido, no hay una pregunta final. Solo una sensación. La sensación de que algunas verdades, si existen, no se imponen. Esperan. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que muchos sienten cuando se acercan demasiado a estas ideas, una especie de alivio extraño al no tener respuestas definitivas. Como si, en el fondo, una parte de ti agradeciera que el misterio siga intacto. Algunas teorías sugieren que la conciencia humana no solo tolera la incertidumbre, sino que la necesita. La duda crea movimiento, la ambigüedad permite elegir. Un mundo completamente explicado sería un lugar inmóvil. Si la realidad estuviera controlada, siempre como posibilidad, nunca como afirmación, quizá no lo estaría para limitarte, sino para hacer posible la experiencia misma. Como un marco invisible que evita que todo se disuelva en caos o en verdad absoluta. Y aquí aparece una pregunta silenciosa, casi incómoda. ¿Qué perderías realmente si supieras todo? No hablamos de datos, hablamos de significado, de la emoción de no saber qué pasará mañana, de la tensión de elegir sin conocer el resultado, de la sensación de que tus decisiones importan precisamente porque no ves el mapa completo. Algunas hipótesis plantean que el control, si existe, no sería una imposición externa, sino una condición necesaria para que algo como una vida humana pueda desarrollarse. Sin límites, no habría forma. Sin forma, no habría experiencia. Por eso, estas ideas no conducen a la rebelión sino a la introspección. No te empujan a escapar, sino a observarte. A preguntarte por qué ciertas verdades te atraen, y por qué otras te generan rechazo inmediato. Tal vez el verdadero borde no esté en la realidad, sino en el deseo de atravesarlo. Tal vez el momento crítico no sea cuando descubres algo sino cuando decides si seguir viviendo como si no lo supieras. Y aquí aparece una posibilidad especialmente inquietante. Quizá algunas personas no desaparecen porque hayan descubierto demasiado, sino porque han dejado de encontrar razones para quedarse. No como tragedia, como desconexión gradual. No hay pruebas de esto. No hay registros claros. Solo relatos difusos, sensaciones compartidas, patrones que no se pueden demostrar. Y eso es importante repetirlo. Nada de esto es afirmado como real. Pero las preguntas persisten porque apuntan a algo muy humano, el equilibrio entre saber y vivir. Tal vez la realidad, si está diseñada de algún modo, no se defiende con barreras sino con tentaciones. Te permite mirar, pero también te ofrece razones para no hacerlo demasiado tiempo. Y quizá ahora mismo estés en ese punto exacto, mirando lo suficiente para sentir la profundidad, pero no tanto como para perder el suelo. Todavía no hemos llegado al final. Aún queda una última reflexión, la más silenciosa de todas. Hay una reflexión final que suele aparecer cuando todo lo demás se ha dicho. No llega como una conclusión lógica, ni como una respuesta tranquilizadora. Llega como una intuición suave, casi imperceptible. La idea de que quizá no estamos aquí para resolver el misterio. Algunas hipótesis sugieren que la realidad no es un problema a solucionar sino una experiencia a sostener. Que la conciencia humana no es un instrumento de disección sino un punto de vista temporal. Un lugar desde el que mirar sin abarcarlo todo.
Si esto fuera así, y no hay pruebas, solo posibilidades, entonces la obsesión por descubrir la verdad absoluta sería en cierto modo un malentendido. Como intentar desmontar una historia mientras aún estás dentro de ella. Como pausar una película para analizar cada fotograma y olvidar por qué la estabas viendo. Tal vez por eso, cuando alguien se acerca demasiado a estas ideas, no encuentra una puerta secreta, encuentra cansancio, encuentra silencio. Encuentra una especie de invitación implícita a detenerse. No como amenaza. Como límite natural. Y aquí aparece la posibilidad más inquietante y a la vez más humana de todas. Quizá la realidad no castiga a quien descubre demasiado. Quizá simplemente deja de ser necesaria para él. No hablamos de muerte literal, no hablamos de desapariciones físicas. Hablamos de desvinculación. De una conciencia que ya no se agarra al mundo con la misma fuerza. Que ya no necesita creer del todo para seguir funcionando. Y que por eso mismo empieza a disolverse lentamente de la experiencia compartida. No como tragedia. Como consecuencia. Pero la mayoría no llega ahí. La mayoría siente el borde, y vuelve, regresa a lo cotidiano, a las rutinas, a las pequeñas certezas. Y eso no es cobardía. Es elección. Porque vivir implica aceptar no saberlo todo. Implica participar sin garantías. Implica asumir que algunas preguntas no tienen respuesta dentro de esta forma de existir. Tal vez el verdadero equilibrio esté justo aquí, en saber que hay algo más. Sin intentar poseerlo. En sentir la profundidad, sin caer en ella. En seguir adelante, aun con la sospecha. Y ahora, después de todo este recorrido, no hay una revelación final, no hay un mensaje oculto. No hay una verdad esperando ser dicha. Solo queda esto. Estás aquí. Estás consciente. Estás viviendo una versión limitada, sí, pero intensamente real para ti. Y quizá eso sea suficiente. Si este tipo de reflexiones te acompañan en la noche, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo con quien creas que pueda sentir estas preguntas. Aquí no buscamos respuestas definitivas. Buscamos mirar con calma. Nos vemos en el próximo viaje. Buenas noches.